Capítulo 4. Naruto se sentó en la rama de aquel árbol de la forma más cómoda posible, probablemente pasaría muchas horas allí. El grupo que vigilaba no se movería hasta dentro de 2 días y debía mantener la distancia de ellos. Aunque probablemente el líder ya había notado su presencia, lo había visto mirar por la ventana un par de veces. Debía admitir que Kakashi era un genio, la cabaña donde se habían escondido estaba más cerca de caerse a pedazos que de mantenerse en pie, escondida en lo profundo de aquel helado bosque. Solo alguien con mucha suerte encontraría el escondite. Hacía solo un día que había llegado a Yuki no Kuni y no le fue difícil hallar al grupo de Kakashi. Después de todo, el ninja copia había enviado al Hokage sus futuras posiciones que cambiarían cada 4 días, lo único que tuvo que hacer fue sacar cuentas de dónde estarían. Llevaba un par de horas vigilando al grupo y la verdad estaba sorprendido por 2 cosas. La primera, la persona que protegían era la famosa actriz Yuki Fujikaze, quien había protagonizado todas las películas de la famosa serie La Princesa Vendaval. Ahora solo se le cruzaba una pregunta por la cabeza: ¿cómo conseguir un autógrafo? La segunda era el equipo que la escoltaba. Desde el inicio de la misión sabía que Kakashi era el líder, pero el Hokage había omitido al resto del equipo y ahora sabía por qué, para darle una sorpresa. Aunque si lo pensaba era lógico, si mal no recordaba el día de la graduación de la academia, solo hubo 20 aprobados. Los equipos de graduados consistían en 3 genin y un jounin como sensei y líder, pero con 20 graduados veía normal que un equipo quedara descompensado numéricamente. El Sandaime había compensado la cantidad con calidad. Jiraiya le había explicado que generalmente los equipos se eligen de manera que todos estén equilibrados y cumplan con una función en específico. En los equipos de genin lo normal era dividirlos en base a capacidades similares y ponerlos bajo la tutela de un jounin experimentado en esa área. Equipos de choque, rastreo, inteligencia entre otros. Aunque había casos especiales como el famoso Inoshikacho que sabía se repetiría en su generación. Un ninja de choque como Chouji, un ninja de control como Shikamaru y un ninja de recolección de información como Ino, los 3 se complementaban al igual que sus padres anteriormente. Ese equipo en específico, cuando todos avanzaran de rango, se quedaría exactamente así. El resto probablemente se vería forzado a formar parte de otros equipos. Eran raras las ocasiones en que un equipo de 4 ninjas de capacidades iguales se mantuvieran juntos al ascender rangos. Pero en el caso de este equipo era claramente un escuadrón de choque y además un escuadrón de usuarios de doujutsu. Compensar cantidad con calidad. Uno de los mejores jounin de la aldea como era Kakashi, un ninja que había copiado miles de técnicas con su Sharingan a cargo de los 2 mejores de la academia. Sasuke Uchiha y Hinata Hyuga, bueno, tenía sentido compensar un miembro faltante con 2 buenos miembros, porque clara y arrasadoramente Sasuke y Hinata habían sido los mejores en la academia. Entrenados desde pequeños en las artes ninjas y sucesores de clanes. Desde el punto de vista de Naruto era un equipo desbalanceado en ambos sentidos, tenían una clara desventaja numérica en comparación con el resto de los genin graduados, pero también una clara ventaja en habilidades. Sharingan y Byakugan juntos, si podían trabajar en equipo llegarían lejos como shinobis. Pero también estaba el problema de sus personalidades, seguramente chocaban mucho. Si no habían cambiado desde la academia, Sasuke seguiría siendo igual de arrogante y engreído, mientras que Hinata seguiría siendo igual de tímida e insegura. Aunque tal vez ni discutieran, tanto porque Hinata no podría seguirle el ritmo a Sasuke, como que ambos eran extremadamente callados. Como diría su amigo Shikamaru, problemático. Oye Kyuubi, Naruto soltó un suspiro, parecía un tonto hablando con su biju por medio de pensamientos. Prefería hacerlo en voz alta aunque pareciera loco, le era menos vergonzoso, pero no podía hacerlo en su situación actual. Préstame chakra, solo una pequeña capa. ¿Por qué debería hacer eso? La respuesta seguida de los gruñidos le sacó una sonrisa al rubio. Sí, su compañero seguía tan amargado como siempre. Me estoy congelando. Solo una pequeña capa para entrar en calor. ¿Qué te crees que soy, tu abrigo de piel? Naruto tuvo que contener su risa ante el tono muy sutil de indignación del zorro, maldito mocoso. ¿Se cree que soy su juguete? Solo faltaría que quisiera usarme de peluche para dormir, pensó el Kyuubi con una vena saltante en su frente. Lo bueno de sus comunicaciones era que ninguno podía leer la mente del otro sin permiso y a diferencia de Naruto, él jamás permitiría que su Jinchuriki pudiera escuchar sus pensamientos. ¿Abrigo? No, pero tus colas se ven muy calentitas, ¿podrías abrigarme con ellas? Naruto ensanchó aún más su sonrisa al escuchar el potente gruñido del Kyuubi. El zorro no era el único que disfrutaba de burlarse. Enano desagradecido.
Esperaré paciente a que mueras congelado y luego te comeré como si fueras una gran paleta helada. Naruto sintió como un gran escalofrío recorría su espina dorsal de solo imaginarse la escena. ¿No te atreverías? Tuvo que morderse la lengua al notar que había tartamudeado incluso en sus pensamientos, ¿o sí? ¿Quieres apostar? Kakashi soltó un largo y sonoro bostezo, recorrió la habitación con la mirada y al parecer ninguno de los presentes lo notó o simplemente lo habían ignorado. Se sentía aliviado de eso, pero aunque lo hubieran notado no podrían culparlo, llevaba un par de semanas en las que apenas dormía un par de horas por día. Nunca pensó que una simple misión de escolta se complicaría tanto. Lo que es peor, era la segunda vez que le pasaba. La primera fue en su misión a Nami no Kuni, la primera misión que hacía fuera de la aldea con sus genin. Ese par le traía mala suerte. Pero esta misión estaba en un nivel totalmente diferente. Sí, aquella misión habían tenido que enfrentarse contra un par de poderosos shinobis renegados y un pequeño ejército de bandidos al servicio de aquel mafioso llamado Gato. Pero esta misión, era otra cosa. Tener toda una aldea ninja y gran parte del país buscándote hasta debajo de las piedras, era mucho peor. Lo que más le molestaba era que su protegida, Yuki Fujikaze, ni siquiera se había dignado a explicarles la situación. Porque si él sabía que la perseguían a ella, lo habían dejado claro. Pero no sabía por qué, tenía algunas sospechas pero nada que pudiera comprobar si ella no cooperaba. Y realmente comenzaba a desesperarle la actitud arrogante de esa niña, era como tener a un Sasuke con vestido y muchos gritos. Soltó un largo suspiro para poder relajarse, no ganaba nada con enojarse. También debía comprender que la chica debía estar sumamente estresada al estar siendo cazada por todo un país entero, presionarla para que diga la verdad no era la mejor idea. Terminaría por asustarla o abrumarla. Recorrió lentamente con su vista en la habitación. De las 40 personas que escoltaban, ahora solo quedaban 2, Yuki y su asistente Sandayua-sama, ambos se encontraban durmiendo a un lado de la chimenea que aún se conservaba en aquella cabaña. Si debía ser sincero consigo mismo, se sentía muy aliviado que todos los empleados de producción y el resto de actores del elenco, que participarían en aquella película nueva, se hayan marchado tras el primer ataque. Le habría sido imposible proteger tantas personas. Luego se giró a observar a sus 2 alumnos. Hinata se encontraba cerca de la ventana, intentaba inútilmente no quedarse dormida, podía verla claramente soltar cabeceos y reincorporarse a la armada. También cada ciertos minutos la veía activar su Byakugan durante unos segundos y suspirar aliviada. No iba a admitirlo en voz alta, no aún, pero se sentía muy orgulloso de que aquella chica tímida e insegura que se había graduado de la academia, ahora se mantenía tan tranquila en aquella situación. Luego observó a Sasuke, se encontraba sentado en la otra punta de la habitación. Lo más lejano posible de cualquiera de ellos y no le extrañaba que se haya quedado dormido. Habían tenido un largo combate contra guardias civiles el día anterior y aunque su nivel estaba muy por encima de simples civiles armados, al chico le había costado contenerse para no matar a nadie por accidente. Además, él sabía de sobra la carga de estrés que producía el continuo uso del Sharingan. Todos estaban cansados, molestos y muy probablemente estresados. Era normal con la situación, más aún cuando la única persona que parecía conocer la razón se negaba a hablar. Incluso él, un shinobi veterano, estaba cansado pero no podía ponerse a descansar. Menos teniendo un pequeño invitado vigilándolo desde hace varias horas. Pero no sabía si era enemigo o aliado. Había pasado demasiadas horas simplemente observándolo sin siquiera moverse, no parecía el patrón de un enemigo. De haberlo sido ya se habría marchado a informar a sus compañeros y tampoco había logrado captar otra presencia. Por eso había descartado que fuera un enemigo. Pero tampoco podía asegurar que fuera un aliado. De haberlo sido se habría acercado, pero ni siquiera se había movido. De hecho se posicionó en la distancia perfecta para que el Byakugan de su alumna no lograra verlo. Eso solo reforzaba su teoría de que era un aliado, generalmente solo shinobis de Konoha conocían el límite de visión del doujutsu de los Hyugas. Pero no podía estar seguro, los refuerzos que enviara el Hokage tardarían al menos un par de días más en llegar, y solo era uno, imposible que el Hokage enviara solo un shinobi como refuerzo. Al notar cómo Hinata finalmente caía dormida por el cansancio no pudo evitar sonreír. Solo la conocía por 6 meses, pero realmente le había impresionado su crecimiento. Le creaba un poco de nostalgia recordar cómo en su primera prueba ella se quedó petrificada cuando él sacó un kunai y los amenazó de muerte a ambos. Ella se había congelado y fue el momento que aprovechó para atacarla. Para su sorpresa Sasuke saltó a defenderla y con una mezcla de gritos e insultos logró que reaccionara.
Ambos lograron trabajar en equipo, su coordinación era pésima, sus habilidades generalmente chocaban entre sí y se habían golpeado entre ellos varias veces. Pero al fin y al cabo habían intentado derrotarlo juntos. Desde ese día Kakashi se había encargado únicamente de fortalecer su trabajo en equipo, haciendo que luchen continuamente entre ellos para que descubran las debilidades y fortalezas del otro, haciendo que luchen en conjunto contra él para que creen su propio estilo de lucha en equipo. Estaba impresionado por lo que habían logrado, no solo por el gran dúo que habían formado, sino por el cambio que provocaron el uno en el otro. Hinata había dejado de tartamudear al hablar aunque seguía siendo tímida, pero ya era un logro para ella poder hablar en confianza con ellos dos. Sasuke en cambio aunque seguía siendo el arrogante heredero Uchiha, había comenzado a respetar a Hinata como una muy buena compañera. Los primeros meses Sasuke simplemente le lanzaba órdenes y ella asentía. No fue sino hasta que él los humilló en un combate, demostrándole a Sasuke que toda su estrategia era un fallo desde el inicio al final. Fue en ese momento cuando su alumno lo sorprendió nuevamente, había agachado la cabeza y disculpado con Hinata, pidiéndole su opinión al tragarse el orgullo. Estaba complacido de cómo ambos habían crecido física y emocionalmente hasta lograr trabajar en equipo y escucharse mutuamente. Decidiendo que ya había pasado suficiente tiempo se puso en pie. Tomando 2 mantas térmicas de su mochila de viaje, se acercó colocándoselas por encima a sus 2 alumnos. Sabía que Hinata se lo agradecería en silencio, mientras que Sasuke seguro le diría que no era un niño. Pero lo descubrirían a la mañana siguiente. Además lo último que necesitaba es que se enfermaran y dificultaran aún más la misión. Con un último vistazo a la habitación para confirmar que los 4 seguían en sueños, decidió salir de la cabaña para darle la bienvenida a su invitado. Naruto observó con curiosidad cómo Kakashi se acercaba caminando tranquilamente con las manos en sus bolsillos, hasta quedarse parado justo debajo del árbol en que se encontraba. Soltando un pequeño suspiro bajo del árbol de un salto para quedar justo frente al Peliplata. Inmediatamente notó las ojeras, o mejor dicho la única bolsa morada debajo de su ojo visible. «¿No te ves bien, Kakashi?», dijo Naruto colocando sus brazos tras su nuca de forma despreocupada. Sabía por la postura del ninja copia que podía bajar la guardia frente a él. «He estado mejor», respondió Kakashi restándole importancia al levantar levemente los hombros. Su ojo recorrió de pies a cabeza al joven frente a él, podía saber que era joven por su altura. Llevaba puesto un uniforme ambú modificado, el tatuaje en su hombro lo identificaba como un ambú de Konoha, cabello rubio atado en una coleta alta y por los huecos de su máscara podía ver sus ojos azules. Lo más destacable y lo que lo sorprendía era la máscara de zorro. «Supongo que eres nuevo», Kakashi siendo un ex ambú que había dejado ese servicio hace un par de años, conocía de sobra la historia de esa máscara, y cómo había quedado abandonada en un cajón acumulando polvo. El chico frente a él dio un pequeño asentimiento. «El Sandaime debe tener altas expectativas en ti si te envió como único refuerzo». «No me siento muy seguro con esto», Kakashi soltó un largo suspiro con decepción. «Oye, un poco más de confianza», protestó Naruto totalmente indignado. No había pasado 6 meses infernales para que en su primera misión lo subestimaran de esa forma. «Como sea, ponme al tanto», pidió recuperando la compostura, se apoyó en el tronco del árbol mientras se cruzaba de brazos. No podía perder la calma por una simple frase, que era justificada. «¿No leíste el informe que envié?». El Peliplata alzó una ceja mientras se sentaba a un lado del rubio con la espalda apoyada en el tronco. Al recibir un asentimiento acompañado de un largo silencio volvió a mirarlo. «¿Entonces? Te digo la verdad o nos hacemos amigos». Kakashi hizo una mueca de disgusto ante sus palabras, mientras que el rubio sonrió tras su máscara. Sabía que el Jounin había entendido perfectamente a qué se refería. No había leído muchos informes ninjas, pero podía asegurar que los de Kakashi eran de los peores que podrían existir. Tan resumidos y sin detalles que hasta podías llegar a sentir la pereza con la que habían sido escritos. La primera semana fue como una misión de escolta normal. Derrotar bandidos, ayudar a transportar el equipo de grabación, vigilar los alrededores, impedir intromisión civil. Ya sabes, lo normal. El Jounin soltó un largo bostezo mientras se masajeaba el cuello. Eso fue hasta llegar a Yuki no Kuni. Desde el primer momento Yuki intentó escapar al saber que estábamos aquí. Nadie entendía por qué lo hacía y al preguntarle simplemente se negó a contestar o afirmar que ya no quería filmar la película. Pero no tenía sentido, se la veía emocionada en un principio. «¿Entonces crees que el problema es Yuki no Kuni?», preguntó Naruto ladeando ligeramente la cabeza. Ciertamente lo que decía Kakashi no tenía sentido para él. Definitivamente.
Incluso llegué a imaginarme que Sasuke tendría que vestirse de mujer y actuar en su lugar, ella simplemente se negaba a salir de su habitación. Naruto soltó una suave risa al imaginarse a su compañero de academia vestido como la princesa Vendaval. Hace 2 semanas recibimos un ataque de ninjas de Yukigakure. Por suerte pudimos proteger y repeler el ataque sin bajas civiles, pero ellos afirmaron que tarde o temprano atraparían a Yukie. Desde entonces hasta los guardias civiles nos buscan, ellos aseguran seguir las órdenes de su daimyo. Kakashi volvió a soltar un largo bostezo, era el 8º que contaba el rubio, se lo veía realmente agotado. ¿Por qué el daimyo querría capturar a una actriz? Para el rubio eso realmente no tenía sentido. Sabía que muchos daimyo hacían abuso de su posición para conseguir lo que deseaban, pero secuestrar a una figura pública era muy arriesgado. ¿Qué sabes sobre el daimyo actual? Información actual nada, mi equipo está conformado por 2 genin, no he podido investigar. Naruto asintió lentamente, ahora entendía por qué el Peliplata se veía tan cansado, pero hace unos 10 años hubo una rebelión en este país. Comandada por Doto Kazahana, el hermano menor del antiguo daimyo Sosetsu Kazahana, con la excusa de que estaba llevando el país a la ruina poco a poco se rebeló tomando el poder. El Uzumaki asintió levemente, realmente no le sorprendía. Jiraiya ya le había contado de algunos casos similares, de hecho la familia feudal actual de Ino-kun ya hace unas cuantas generaciones atrás había tomado el poder por la fuerza. Doto terminó por ganar la guerra civil cuando quemó el castillo de la familia Kazahana. En ese incendio murió el daimyo Sosetsu y su esposa junto con muchos de los subordinados más cercanos a él. La única superviviente fue su hija y heredera al trono. Mi escuadrón Anbu fue contratado en ese tiempo para proteger a su hija, la llevamos a Konoha y el Sandaime se encargó de reubicarla en un lugar seguro. Espera, pidió Naruto comenzando a caminar en círculos durante un par de minutos, analizando la información y mirando de reojo al Jounin, lo vio cabecear un par de veces. ¿Estás diciendo que Yukie es la hija del Sosetsu Kazahana? Kakashi alzó los hombros levemente. No lo sé, lo pensé pero ¿qué tan probable es? Naruto ladeó la cabeza ante la negatividad y el pesimismo en el tono de voz. Aun si fuera así, no podemos saberlo si ella no habla y créeme que no ha cooperado en nada. Comienzo a perder la paciencia con esa mocosa. ¿Cuánto has dormido en 2 semanas? Neko-sensei dijo que eras alguien bastante optimista. Como 1 o 2 horas por día, si esa niña no comienza a gritar. Naruto dio un largo y lento asentimiento, comprendiendo la razón de su estado de su humor. Tener que proteger a una joven poco cooperativa y ruidosa, de un país entero, sumado a la falta de sueño era una buena combinación para tener un humor de perro. Ten esto. Naruto extendió un dispositivo de comunicación hacia el Peliplata, era un pequeño micrófono conectado a un auricular que se ajustaba perfectamente a la oreja, es el último prototipo de comunicación de la división de inteligencia. Kakashi observó con desconfianza el objeto en sus manos, el último que había probado había terminado por explotarle en la cara. Haré guardia esta noche e intentaré conseguir algo de información. Procura descansar Kakashi, sigues siendo el líder de esta misión. Naruto le extendió la mano para ayudarlo a ponerse en pie, el Peliplata asintió mientras aceptaba gustoso el gesto. Gracias. El ninja copia ni siquiera sentía ánimos de rebatirle o desconfiar de sus palabras o habilidad. Realmente le hacía falta el descanso, así que aunque tenía una espina de preocupación clavándose en su nuca prefirió irse a dormir. De todas formas si surgían problemas y estaba sin energías no podría responder como debería, prefería arriesgarse y descansar. Bien, Tajuka Jebunshin, tras una serie de explosiones una docena de sus clones aparecieron frente a él, hagan guardia 1 kilómetro a la redonda, no llamen la atención y no eliminen civiles. Sus clones dieron un asentimiento conjuntos antes de desaparecer para tomar sus posiciones correspondientes. Naruto tomó otro dispositivo de comunicación y colocándose en la oreja decidió que era tiempo de dar un paseo. Comenzaría por el pequeño pueblo que había visto antes de llegar. Llegar al pueblo no le había tomado más de 15 minutos, pero infiltrarse no sería tan sencillo como había pensado. Esa mañana no había visto ningún guardia, pero ahora al anochecer la seguridad se había multiplicado. Moverse y pasar desapercibido era mucho más complicado de lo que había creído. El pueblo entero estaba lleno de guardias civiles y escuadrones ninjas. Los guardias no le preocupaban, pero los ninjas era otra historia. Por suerte confiaba en sus habilidades de infiltración y espionaje. No por nada había logrado robar el pergamino del Nidaime sin entrenamiento. Tantos años escondiéndose y escapando de la cacería del zorro le habían ayudado a desarrollar una buena habilidad. Naruto observaba detalladamente los patrones de cambio guardia, ahora notaba que tenían muchos huecos en su vigilancia.
Dar una vuelta completa al pueblo le había ayudado a notar que los grupos se dividían de manera simple, las rotativas eran demasiado obvias, 2 grupos de guardias por uno de ninja que cambiaban de posición cada 2 minutos, los guardias en grupos de 3 personas y los ninjas en 2. Tampoco parecían tener ninjas sensores o rastreadores. Aprovechando una de las rotaciones de guardias, salió del bosque y saltó al tejado del edificio más alto e inmediatamente se tumbó sobre este. Arrastrándose lentamente se acercó a la cornisa, no lograba ver ningún ninja sobre los tejados, pero había varios recorriendo las calles. Realmente tenían una mala seguridad, al menos para contrarrestar infiltraciones de profesionales. Si no fuera por su entrenamiento, entrar caminando en ese pueblo sin ser descubierto sería imposible. Tal vez su seguridad era deficiente porque no esperaban infiltraciones ninjas. Tras recorrer el pueblo durante un largo rato, no había logrado encontrar a nadie que se moviera en solitario. Su seguridad era deficiente, pero al menos no eran idiotas. Algo que sí había notado era la gran falta de negocios, varias casas en muy mal estado, animales desnutridos y algunas personas durmiendo en callejones, otros recorriendo las calles a medida que se iban escondiendo. La situación comenzaba a darle mala espina. Si el actual daimyo había derrocado a su hermano porque llevaba el país a la ruina hace 10 años, ¿cómo es que este pueblo parecía caerse a pedazos? ¿Habría más como este? ¿El daimyo conocía esta situación? Mientras más preguntas cruzaban por su mente, más confundido estaba. Era imposible que no supiera la situación, había demasiados guardias y shinobis en la ciudad, alguien debía haberle informado. Tenía que conseguir respuestas rápido, pero capturar a alguien sería difícil si estaban en grupos. Tendría que ser muy rápido para dejar fuera de combate a 2 ninjas, o en su defecto noquear al primero y asesinar al segundo. Naruto alzó la cabeza al escuchar el grito de dolor de una mujer. ¿Debería entrometerse o simplemente dejarla? Se revolvió el cabello con fastidio. El Sandaime le había dicho que haga lo que creyera correcto, si no hiciera algo luego su conciencia le molestaría varios días. Soltando un pequeño suspiro se decidió por echar un vistazo. No perdía nada por hacerlo. Al llegar al origen del grito asomó la cabeza por la cornisa, justo debajo de él, en el callejón se encontraba una mujer siendo acorralada por un hombre. ¡Qué suerte!, susurró mientras una enorme sonrisa se formaba en sus labios. La mujer que era acorralada era una simple civil, pero ese hombre llevaba una diadema con el símbolo de Yukigakure. Caminó lentamente por el tejado hasta lograr rodearlos y quedar a espaldas del ninja, dio un rápido vistazo a la calle y comprobando que su objetivo no tuviera refuerzos bajó del techo. Los ojos de la víctima se clavaron sobre él y pudo distinguir el terror que la recorría, ese hombre sujetaba ambos brazos por sobre su cabeza, mientras que su otra mano le tapaba la boca y con ayuda del peso de su cuerpo la mantenía acorralada contra la pared. Naruto le hizo señas que mantuviera silencio, la mujer cerró sus ojos mientras las lágrimas caían por sus mejillas. Conteniendo su ira y acercándose paso a paso con suma lentitud, logró colocarse detrás del ninja. En un rápido movimiento Naruto lo tomó del cabello, separándolo levemente de la joven y volvió a empujarlo hacia adelante, chocando su frente contra la pared. El ninja cayó de espalda totalmente inconsciente, el rubio lo observó con asco antes de girarse hacia la mujer, ella había caído de rodillas mientras se tapaba la boca y apretaba el pecho. Naruto se agachó a su lado y apoyó su mano en el hombro de ella, nuevamente sus ojos llenos de terror se clavaron en él mientras intentaba retroceder inútilmente. Tranquila, no te haré daño, ¿estás bien?, preguntó el rubio mientras ponía el tono de voz más amable que podía. La mujer lo observó durante largos e interminables segundos, pero finalmente terminó por dar un pequeño asentimiento. Naruto soltó un suspiro de alivio antes de inspeccionarla mejor. Parecía tener más o menos su edad, tal vez un año mayor, se notaba en sus facciones que era bastante joven, cabello largo y rojo atado en una coleta alta, ojos violetas empapados en lágrimas, pero lo que llamó su atención fue su pierna derecha, donde podía observar una gran mancha de sangre. Déjame ver, pidió acercando sus manos y mirándola directamente a los ojos, rogando en su interior que no volviera a gritar o llamaría la atención. No creo que puedas caminar, aseguró notando el profundo corte cerca de su tobillo. Eso explicaba el grito que había escuchado, ese desgraciado no solo había intentado violarla sino que la había herido para evitar que pudiera huir. ¿Vives cerca? Sí, un par de calles hacia allí. Naruto observó la dirección que apuntaba antes de asentir. Bien, escúchame. Sara, interrumpió ella al notar su confusión.
Bien Sara, sé que estás asustada pero necesito que me permitas usar tu casa para interrogar a ese tipo. Naruto señaló con su pulgar al ninja inconsciente que se encontraba detrás de él, además no creo que puedas llegar sola con esa herida y si no la desinfectamos podría ponerse fea. ¿Cómo te llamas? Naruto parpadeó confundido ante la pregunta, esperaba que ella se negara, gritara, incluso que intentara huir pero jamás eso. Pudo notar la curiosidad reflejada en sus ojos, se revolvió los cabellos con incomodidad. No puedo decirte mi nombre sin autorización, pero puedes llamarme Kitsune, explicó el rubio esperando que eso fuera suficiente, podía notar la decepción en sus ojos. Sarah finalmente asintió levemente. Kage Bunshin, tras una pequeña explosión apareció uno de sus clones, quien se dirigió inmediatamente a cargar sobre su hombro al ninja. Sarah comenzó a intercalar la mirada de manera nerviosa entre ambos rubios. ¿Sabes lo que es el chakra? Ella asintió levemente. Déjame ayudarte y te cuento en el camino. Naruto se arrodilló frente a ella permitiéndole el acceso a su espalda, la vio dudar unos segundos antes de subirse sobre él y rodearle el cuello con sus brazos, se puso en pie mientras la sostenía por las piernas. El chico comenzó a escalar por la pared ante la atónita mirada de la pelirroja, siendo seguido de cerca por su clon. Por tu rostro veo que no sabes mucho sobre los shinobis, ¿verdad? No, nunca conocí a uno. Naruto notó cómo el cuerpo de ella se tensaba y se apegaba más a él. Podía entenderlo, el primero que conoció intentó violarla y el segundo, que aunque la salvó, no había dicho su nombre y aún así pidió prestada su casa. No sería una primera experiencia agradable para nadie. Básicamente el chakra es la combinación de la energía física y espiritual, es la que nos permite hacer todas nuestras técnicas. Escalar paredes, caminar sobre el agua, clones entre muchas otras cosas. Hay quienes pueden usar jutsus elementales, estos se dividen en 5 transformaciones de la naturaleza que son el fuego, agua, viento, rayo y tierra. Gente especial o muy experimentada puede combinarlos y formar elementos diferentes aunque no conozco ninguno, explicaba Naruto mientras iba saltando de techo en techo de manera delicada, lo último que quería es que ella cayera. Además comenzaba a nevar y sus ropas no eran las más aptas para bajas temperaturas. Es allí Kitsune-sama. Sarah apuntó una pequeña casa en acera de frente pero él no se movió un centímetro. ¿Kitsune-sama? Preguntó algo extrañada por su silencio. Ah, sí. Naruto sacudió su cabeza levemente antes de asegurarse que no había nadie en los alrededores. Bajó del tejado en un salto y rápidamente cruzó la acera. La pelirroja le colocó una llave delante del rostro, él la tomó y tras un par de giros ya se encontraban en la sala. Naruto se acercó hasta el sillón y le permitió bajarse de su espalda. Al mocoso se le acelera el corazón cuando le dicen Kitsune-sama, casi me siento conmovido casi. Naruto gruñó levemente ante las burlas de su inquilino, pero prefirió ignorarlo. Mientras el original se dirigía a cerrar puertas y ventanas, el clon había colocado al ninja de Yukigakure en una silla atándolo de pies y manos, por último lo amordazó antes de desaparecer en una nube de humo ante la estupefacta mirada de la dueña de casa. ¿Kitsune-sama qué edad tiene? Preguntó Sara mientras lo seguía con la mirada a cada lado de la habitación que se dirigía. ¿13 tienes velas? Prefiero no encender las luces. Naruto al terminar de cerrar todas las ventanas se dirigió al mueble que ella había apuntado, tras rebuscar en diferentes cajones encontró 4 velas y una caja de cerillas. Colocó 2 de ellas sobre la mesa frente a la chica y tras encenderlas se volvió a dirigir hacia el ninja. Veamos este no, este tampoco no, nope, jamás con este explotará todo no quiero quemar nada este sí. Tras rebuscar en su bolsa entre diferentes sellos por fin encontró el que buscaba, un sello alterador de chakra. Se lo colocó en el pecho al hombre aplicando chakra, el sello brilló por un par de segundos. Bien, ahora sí, déjame ver tu herida. Al girarse en dirección a la chica pudo distinguir en sus ojos un brillo que no había visto nunca, nadie lo había mirado así antes. ¿Sucede algo? Preguntó ladeando la cabeza. Solo pensaba que usted es impresionante Kitsune-sama. Su corazón latió de manera frenética al ver la hermosa y tierna sonrisa que ella le dedicaba. Nunca nadie lo había mirado así, sonreído así o halagado así. Se sentía bien, demasiado. Mi mocoso comienza a crecer, me siento tan orgulloso tal vez y hasta pierda su virginidad esta noche. ¿Estás bromeando, verdad? Sí, idiota, controla tus hormonas o te daré una paliza tan fuerte que no podrás moverte el resto de tu vida. ¿Por qué tan gruñón? Ya sabes por qué, solo contrólate y déjame dormir. Kitsune-sama.
Naruto sacudió su cabeza lentamente volviendo a concentrarse en la pelirroja, se arrodilló a su lado levantando su pie y se quedó observando la tonalidad violeta que se comenzaba a formar alrededor de la herida. ¿Sucede algo? No te va a gustar. Naruto levantó su vista para mirarla a los ojos. ¿Te enveneno? Ella llevó sus manos a su boca para ahogar el grito de sorpresa. Observó la herida en su pierna y no pudo evitar que las lágrimas comenzaran a caer. Tranquila, puedo curarte pero dolerá mucho. ¿Cuánto? Preguntó mientras tragaba saliva duramente, en un intento fallido de hacer desaparecer el nudo en su garganta. Demasiado, un ligero escalofrío le recorrió la espalda, pero tras pensarlo unos segundos terminó por asentir rígidamente. Naruto decidió no darle tiempo a arrepentirse y la cargó al estilo nupcial. A pesar de la poca iluminación de la habitación pudo notar cómo se sonrojaba. Una sonrisa surcó sus labios, al final y al cabo era un adolescente. ¿A qué adolescente no le gustaba tener a una bella chica pegada a él? No te preocupes, mi sensei me enseñó a tratar heridas por veneno. Kitsune-sama, usted no es de aquí, ¿verdad? No es necesario que me trates con tanta formalidad. Me hace sentir incómodo. Naruto arrugó la nariz tras su máscara. Era la primera vez en su vida que alguien lo trataba con respeto y lo hacía sentir incómodo. Toda su vida fue considerado y tratado como un demonio, un monstruo, basura de la cual deshacerse, y aunque existían personas que lo trataban con amabilidad era totalmente diferente. Nací y crecí en Konoha. Naruto abrió la primera puerta que encontró en el pasillo y tras encender la luz sintió victorioso, era el baño. La ayudó a sentarse al borde de la tina y abrió el grifo de agua antes de colocar el tapón para que comenzara a llenarse. ¿No eres muy joven para ser shinobi? Estás haciendo demasiadas preguntas. Ella se tensó de manera notable ante el tono rudo y el gruñido que había soltado el rubio. Lo siento, Sarya agachó la cabeza, pero estoy nerviosa y asustada. Solo quería saber de ti, Kitsune-sama. Lo siento. Naruto soltó un largo suspiro, claramente ella estaba viviendo una situación bastante tensa. La habían herido, intentando violar, envenenado y se encontraba a merced de un extraño que no le había dicho ni su nombre. Era solo una adolescente igual que él, pero a diferencia suya era una civil. Lo mínimo que le debía era hacerla sentir segura. Konoha es una de las grandes naciones ninja. Los niños que desean ser ninjas son entrenados en una academia especial desde los 6 años. Naruto cerró el grifo del agua y rebuscó entre su bolsillo un pequeño frasco con un líquido rosa. Tendría que agradecerle a Yugao por todos los objetos para curar heridas que le había regalado hace tiempo. Tomate, esto ayudará a soportar el dolor. Ella tomó el frasco y lo bebió de golpe, provocando que tosiera unas cuantas veces antes de hacer una cara de asco. Ups, lo olvidé, sabe horrible. Fue a propósito, ¿verdad? Sarah lo observó con los ojos entrecerrados, acusándolo con la mirada. El rubio se rascó la nuca antes de asentir. No importa, cuéntame más. La academia dura 7 años, así que generalmente los graduados se convierten en genin a los 13 años. Naruto extrajo un tarro de alcohol, vendas, una crema de color verde y un kunai. Ella al ver el arma se tensó de manera visible. Tranquila, no voy a apuñalarte, pero la herida ya no sangra, así que debo hacerla más grande para que el veneno fluya fuera. ¿Qué es un genin? Naruto ya comenzaba a entender que todas esas preguntas venían para distraerse. Él limpió su kunai con el alcohol antes de acercarlo a la herida. Sarah se mordió el labio con fuerza y se aferró a la tina para no soltar un grito al sentir como su carne era cortada lentamente. Los ninjas se dividen en diferentes rangos y dependiendo los rangos reciben diferentes misiones. Los genin son el más bajo rango, le siguen los chunin y por último los jounin. Por encima de todos se encuentra el Kage, que es el líder de la aldea. En caso de Konoha es el Hokage Hiruzen Sarutobi, un viejo pervertido pero con un gran corazón que se preocupa por todos en la aldea. Naruto dejó de abrir la herida dejando que la sangre corriera por su pie hasta caer en formas de gotas en la tina llena de agua. ¿Qué rango tienes tú, Kitsune-sama? Soy miembro de Anbu. Naruto sumergió la pierna de ella en agua, comenzando a enjuagarla y limpiarla delicadamente. Ella soltaba pequeños quejidos, pero gracias